Gabriel, ¿cómo llegas al mundo de la ciencia? ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo Ya. primero que te atrajo? Soy de formación bioquímico y tengo un doctorado en biología molecular. Durante 8 años fui académico universitario, dirigí un laboratorio de investigación, tuve financiados por el gobierno, formé estudiantes de doctorado de magíster, la carrera académica típica. Ese camino lo seguí básicamente porque desde muy, muy pequeño sentí un interés gigantesco por el mundo natural. Me gustaba saber cómo funcionaban las cosas. En mi casa había un taller de electrónica, mi papá es técnico electrónico, y había herramientas en la casa y yo tomaba el destornillador y desarmaba todo lo que pillaba, porque sentía una gran necesidad de entender cómo funcionaba, por ejemplo, la radio de mi abuelo, esa radio a pilas que tenía, y yo quería entender cómo funcionaba. Y me decían, no, la voz viaja por el aire. Y dice, pero ¿cómo va a viajar por el aire si yo no la escucho? ¿Por qué necesito un aparato para poder...? Bueno, iba a desarmar. Y esa curiosidad gigantesca, que yo creo que es bien común en los niños y en las niñas, lentamente se fue encauzando de las cosas a los seres vivos. Yo diría que hubo un par de regalos ahí que me ayudaron mucho a eso. Cuando tenía unos 8 o 9 años, me regalaron un microscopio de juguete, que no era una gran cosa, pero me permitió acercarme a ese mundo que está usualmente oculto al ojo. Y fue muy entretenido ese camino. Pero yo diría que el evento más importante en este interés que ya sentía yo por ese mundo es en una revista científica, de divulgación científica, que se llamaba Muy Interesante. Creo que todavía la editan, no sé si igual a como era en los 80, pero todavía la editan. Leí un artículo que hablaba sobre ingeniería genética, y eso a mí me voló la cabeza. O sea, yo tenía 12 o 13 años, y lo encontré la cosa más increíble del mundo. Y yo decidí a esa edad que quería clonar genes. No tenía idea cómo lo iba a hacer, no tenía idea qué tenía que estudiar, pero yo quería clonar genes. Cuando salí del colegio y me tocó entrar a la universidad, muy desilusionado descubrí que la carrera de ingeniería genética no existía en Chile, pero me explicaron que bioquímica es una carrera que eventualmente se acercaba a ese camino. Así que entré a estudiar bioquímica. Los primeros 2 años lo pasé muy mal, porque es una carrera que tiene muchísima ciencia básica, cálculo, álgebra, física, química inorgánica, pero cuando ya entramos a los ramos de carrera, fue fascinante y rápidamente decidí que quería seguir ese camino, el de la investigación. De hecho, mi primer trabajo en la universidad, el tercer año, formal como investigador en un laboratorio haciendo una pasantía, fue clonar un gen. Entonces cumplí mi sueño de niño en ese camino. Y la verdad que fue una cosa bien profunda, un amor, diría yo, por la ciencia bien profundo, pero básicamente fue eso, la curiosidad infantil, muy bien guiada tal vez, con la fortuna de haber encontrado un camino que le dio sentido. Bueno, ahora que hablabas del tema de querer clonar, de querer hacer tus propios experimentos con ingeniería genética, se me viene a la cabeza lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Que es la democratización de herramientas genéticas para que la gente pueda hacer Claro. sus experimentos. Bueno, en varios países es ilegal y tal, Sí, claro. pero en otros se puede, ¿no? O sea, yo puedo comprar un kit CRISPR y básicamente hacer experimentos genéticos en mi casa. ¿Cómo ves esto? Creo que está todavía en la zona gris. Estos son desarrollos que en el tiempo han sido sumamente rápidos. De hecho, CRISPR, por ejemplo, cayó en un vacío regulatorio, porque la regulación no respondió a tiempo a la velocidad del desarrollo tecnológico. Recuerdo el caso de un profesor de Pensilvania, en Estados Unidos, que generó en el laboratorio un champiñón botón blanco, el típico champiñón de cocina, y lo modificó con CRISPR y inactivó la polifenol oxidasa, que es la enzima responsable del pardeamiento de las verduras. Entonces este champiñón no se ponía oscuro en el tiempo, se mantenía blanco. Y fue donde el regulador del USDA le dijo, mire, tengo este champiñón, lo hice usando CRISPR y quiero regularlo. Y el regulador le dijo, no puedo porque ni siquiera tengo incluido a CRISPR entre las tecnologías. Entonces es una prueba clara de que el desarrollo tecnológico ha ido a una velocidad muchísimo más rápida que la regulación. Entonces estamos en ese punto en el que las regulaciones están poniéndose al día para dar cuenta de un desarrollo tecnológico que ha sido sumamente rápido. Tengo entendido que eres autor de libros infantiles, o sea, de libros de divulgación científica orientados a jóvenes y niños, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de hacer que un joven y un niño se interesen por la ciencia? Creo que en esa experiencia influye mucho mi trabajo como académico. Hice clases durante 10 años en la universidad, clases de biología celular a jóvenes de 18 años, todos con un teléfono móvil en la mano, y yo tenía que convencerlos de que el retículo endoplásmico era algo fascinante. Entonces, ese trabajo requirió enriquecer los contenidos con algo distinto. Yo no podía leer el texto, me parecía que no tenía ningún sentido, mejor lo mandaba yo a leer. Y me di cuenta que yo siempre he sido bueno para contar historias, desde muy chico, y para inventar historias. Y me di cuenta que las historias de los descubrimientos científicos tienen una gigantesca riqueza narrativa, son fascinantes. Entonces, claro, yo puedo contar qué es el ADN y cuál es la estructura del ADN, pero es distinto a si cuento cómo se descubrió qué es el ADN y cuál es la estructura del ADN, el proceso. Porque
porque ocurre que la ciencia es una actividad humana. Y cuando uno lee una noticia científica, da la sensación de que la hacen robots. No hay emociones, no les pasa nada, es como está completamente deshumanizada. Y ciertamente una actividad deshumanizada cuesta vincularla con las personas. Entonces me estoy dando cuenta lentamente que la rehumanización de la ciencia, su posicionamiento como una actividad humana, y la figura de las científicas y los científicos como personas que tienen un trabajo, poco conocido, pero es un trabajo, que les pasan cosas, era tremendamente rica desde el punto de vista narrativo. Y lentamente fui adoptándolo casi sin querer, diría yo, pero luego lo racionalicé, esa con mi estrategia de comunicación científica. La ciencia es una actividad humana y nos pasan cosas. No es que un científico se sentó en una roca durante 3 días a pensar en algo hasta que se le ocurrió una idea brillante. Eso no ocurre así. Pasan cosas, la gente se cae, se mezclan cosas sin querer, alguien tiene una idea brillante, muchas veces queremos ir para allá y llegamos allá, otras veces queremos ir para allá y llegamos a otra parte, da lo mismo, pero hay que contar cómo eso ocurre, sacarse de la cabeza esta idea de que la ciencia es un proceso lineal, donde cada paso ocurre tal como estaba planificado. Digamos, el storytelling como una herramienta. Sí, claro. Me parece súper interesante, ¿no? Y se me viene a la cabeza de otros divulgadores del tipo Carl Sagan, que no sé si es que son sus referentes. O sea, Carl Sagan es el gran referente que tengo en comunicación científica. El mundo y sus demonios es el libro que tengo más rayado, subrayado, marcado y más referenciado, al que siempre vuelvo. Ciertamente los tiempos han cambiado. Si uno mira el cosmos antiguo con Carl Sagan recitando con el océano de fondo, hoy día no funcionaría tal vez, porque las dinámicas son distintas, pero es ciertamente para mí el gran referente en comunicación científica. ¿Qué le sugerirías a un comunicador científico que está empezando? ¿Qué es importante para que sea un buen comunicador científico? Tiene que decidir en primer lugar qué quiere hacer. Eso es súper importante. La ciencia no es la verdad. La ciencia tampoco son sus productos. La ciencia tampoco es una bolsa donde yo meto la mano y saco una respuesta a un problema. La ciencia es una forma de pensar. La ciencia es una forma de tratar de entender mejor un poco el mundo. Es un ejercicio intelectual. Y ese ejercicio intelectual es el que yo quiero mostrar en estas historias, que son fascinantes todas. Entonces, creo que es importante que decidas qué quieres hacer. Yo quiero rescatar las historias. Quiero mostrarle a las personas que la idea que tienen de la ciencia, esa idea hollywoodense, televisiva, de los libros, esto cuando uno dice el científico, y automáticamente piensa en un señor viejito con delantal, que está en un laboratorio solo. Esa idea la quiero sacar. Esa idea la quiero terminar, y también esta idea de que la ciencia tiene todas las respuestas, porque la ciencia no se trata tanto de las respuestas, sino como de las preguntas. Entonces creo que ese es mi sello, por ejemplo, y eso lo consigo a través de una narrativa muy poderosa que se basa en las historias, muchas veces poco conocidas, de las grandes empresas y pequeñas también científicas.